Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar permanentemente con nuestra señal. Esta mañana en el programa me acompaña doña Ana Sol Gutiérrez, ex delegada estatal de Maryland y una frecuente consultora para este servidor y para este medio en materia de temas de la diáspora. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos y tenerla aquí, y ya no vi Skype. Así es, muchas gracias, sí, gracias, le agradezco. Gracias, Ana Sol. También me acompaña Juan José García, ex viceministro para salvadoreños en el exterior, también catedrático, sociólogo, experto en el tema de migración. Gracias por acompañarnos, Juan José. Ernesto, muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo a Ana, bienvenida, y de nuevo compartiendo este set. Es su honor. Este tema personal y favorito, ¿no? Sí, por supuesto que lo manejan muy bien y lo conocen muy bien. Doña Ana, ¿cómo se ve, cómo se está tratando esto allá en la capital política en los Estados Unidos? Y por supuesto también cómo se ve el fenómeno ya una vez estando acá en tierra cuscatleca. Bueno, Ernesto, le voy a decir que esto ya no es la migración que venimos hablando desde que empezó a incrementar en el 2014. Ahora es realmente un fenómeno crítico y que afecta al ser humano, la condición humana de una manera extrema, porque se ha ido incrementando lo que se llama la seguridad de Estados Unidos, que es una política del presidente Trump de que no quiere una persona más que entre al país. Él dijo, ya estamos llenos. Noviembre de 2020 hay elecciones en los Estados Unidos. Exactamente. Sí. Y él, creo que el presidente Trump está su mirada puesta ahí, en convencer más al blanco, ¿verdad?, sobre este tema que creo que la cual le saca ventaja. Pero ya nos vamos a ir allá. A ver, Juan José, tu análisis un poco para colocarlo en el estatus en el que se encuentra acá en el país. Yo comparto plenamente lo que Ana ha dicho. Realmente este ya no es un flujo migratorio normal, dijéramos, ¿no?, como había venido siendo desde hace 30, 40 años, ¿verdad? Yo creo que estamos llegando a una situación que tarde o temprano, si siguen las cosas como están, va a provocar una crisis no solamente humanitaria, que ya la tenemos en realidad, ¿verdad? Sí, eso iba a hacer hincapié en ello, porque muchos creen que la crisis humanitaria ya la tenemos. Ya está instalada, ¿verdad? Sí. Lo que aparece en los medios que es inaudito, ¿verdad? Han vuelto los secuestros, por ejemplo, masivos de migrantes en México. Han vuelto nuevamente el ferrocarril como medio de transporte, la bestia otra vez, ¿no? Estamos volviendo a ver hechos y fenómenos que no lo habíamos visto en los últimos 5 años, ¿verdad? La situación es crítica. En mayo México reporta 144,000 centroamericanos pasando por su territorio. Eso es ya una situación que se acerca mucho al éxodo masivo, ¿no? El proceso de asilo más estas leyes que protegen al niño están creando ese ambiente donde estas grandes cantidades de personas, pero sobre todo Guatemala y Honduras, no tanto El Salvador, están llegando a tocar la puerta. No se están tratando de entrar ellos por otros lados, van y se entregan, porque tienen el derecho de solicitar asilo. Eso es lo que Trump quiere ahora, y lo está haciendo, y por eso está viniendo Pompeo, porque quiere, ya México está guardando a las personas para que soliciten el asilo dentro de México. Y ahora lo quieren que hacer que Guatemala también sea un país de seguro. Tercer país seguro. Tercer país seguro. Que es totalmente antihumano, porque una persona, hemos visto de que hay muchos en México que están viviendo en sótanos, en condiciones inhumanas, esperando por 3, 4, 6 meses para que les llegue su número.
como le digo, sin trabajo, sin protección, y eso están implementando esto para que no lleguen cerca de Estados Unidos. Aparentemente el tema de la migración es un tema de no acabar. Mire, no acabarse, no acabar porque no lo queremos tratar. No lo queremos tratar ni allá, ahorita para las elecciones. Eso va a ser un tema primordial. Pero acá también. Acá no podemos seguir pensando de que sí va a continuar la gente y sabemos que se van. La situación tanto de los migrantes, pero también de los salvadoreños que viven en Estados Unidos. Acuérdense, somos el tercer número latino más grande en Estados Unidos, los salvadoreños. Primero mexicanos, luego los puertorriqueños y luego salvadoreños. Me parece inaudito que a veces está por encima de la ley. ¿Verdad? No puede en este momento negarle a los centroamericanos que llegan a su frontera la espera de su situación de asilo en otro país, porque no hay convenio. Eso se hace, se comenzó a realizar en el 2002, cuando Canadá y Estados Unidos firmaron un convenio para poder ser Canadá un país que se denomina tercer país seguro, ¿verdad? Aquellos que llegaban a Canadá vía Estados Unidos eran deportados hacia Estados Unidos y esperar en Estados Unidos su resolución de asilo en Canadá. Eso significaba su inmediata deportación, por ejemplo, ¿no? Pero eso tiene que hacerse bajo las leyes, ¿no? Y eran poquitos, se pueden contar además. En una mano, ahora Pero ahora son enormes. miles, ¿verdad? Los que están esperando en la frontera con México. Bueno, estos reclaman al gobierno hacer lo que no pudieron hacer también en su tiempo. Así es, ¿verdad? Sí, ya es hora. Pero ahí entra ya el condimento político, porque entonces, mientras entras en ese juego... Sí, y quienes sufren, ¿no? Y quienes sufren, ¿verdad? Estos 300 salvadoreños que salen todos los días para Estados Unidos como mínimo, ¿verdad? 300 salvadoreños. Y vieran, no se ve realmente una actitud, yo diría, activa y proactiva del gobierno de atender esta cuestión. Es decir, bueno, sin embargo, la canciller está en los Estados Unidos haciendo lobby con varias, reuniéndose con varios congresistas. Pero más enfocados con el TPS y que creo que la acompaña Jim Maines, creo que Jim Maines la acompaña, le he estado viendo una fotografía de reuniones, ¿no? Acaba de ir a ver y ha digamos, expuesto la situación crítica de los migrantes. Aquí no hay voces. Ojalá que Bukele le diga a Pompeo, esto es intolerable. La gente no puede estar en jaulas. El presidente Trump acusa a los demócratas, vayámonos un poquito más allá, acusa a los demócratas de ser los responsables de tener esta crisis. Exactamente, ¿verdad? y es porque él dice, si ellos votan y cambian las leyes, no, yo soluciono el problema migratorio. Nunca especifica qué está diciendo. Claro. Está hablando de cambiar las leyes de protección, tanto de asilo, como este caso Flores, que protege a los niños, y si él dijera, eso es lo que le estoy pidiendo a los demócratas, entonces sería obvio de que eso no lo pueden aceptar. Claro. Entonces los demócratas, mire, tenemos dos amigos en Estados Unidos. Primero, las cortes. Porque cada vez que ha tomado un paso Trump para eliminar el TPS, ahora se la van a eliminar ellos no pueden decidir que el asilo se procese en México y en Guatemala. Eso es ilegal. Y ya hay casos que están en la corte y eso ya en un mes va a haber otro fallo. Pero le importa un bledo al gobierno de Trump, vienen e inventan otra cosa. Esos son unos amigos. Las cortes, sin las cortes, le puedo decir que no tendríamos chance, ni con TPS, ni con DACA, ni con todas las políticas antiemigrantes que están resultando. Los otros, y tenemos que reconocerlo, es el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes. A ellos ya han establecido, han pasado leyes que desgraciadamente el Senado
que está en las manos republicanas y que le dice amén a todo lo que dice Trump, allí van a ser frenadas todas las iniciativas. Pero estas iniciativas están pintando el camino donde para las elecciones va a haber una solución. Va a haber una solución primero con aceptar la residencia permanente de los 11 millones que tienen años de estar ahí, de empezar a encontrar caminos hacia la residencia permanente. Mire, Ernesto, cuando yo me fui a Estados Unidos habían tantas visas de residencia permanente que con solo llegar al consulado me la pusieron en mi pasaporte, porque él estaba basado en que si hay trabajo, si tú tienes trabajo, tú tienes posibilidad de estar legalmente en Estados Unidos. Eso voló. Eso fue cambiado a estas visas HB1, HB2, en el cual es un periodo de trabajar temporalmente y no te quedes. El presidente Trump acusa a los demócratas, vayámonos un poquito más allá, acusa a los demócratas de ser los responsables de tener esta crisis. Exactamente, y es porque él dice, si ellos votan y cambian las leyes, no, yo soluciono el problema migratorio. Nunca especifica qué está diciendo. Claro. Está hablando de cambiar las leyes de protección, tanto de asilo, como este caso Flores, que protege a los niños, y si él dijera, eso es lo que le estoy pidiendo a los demócratas, entonces sería obvio de que eso no lo pueden aceptar. Claro. Entonces los demócratas, mire, tenemos dos amigos en Estados Unidos. Primero, las cortes. Porque cada vez que ha tomado un paso Trump para eliminar el TPS, ahora se la van a eliminar ellos no pueden decidir que el asilo se procese en México y en Guatemala. Eso es ilegal. Y hay casos que están en la corte y eso ya en un mes va a haber otro fallo. Pero le importa un bledo al gobierno de Trump, vienen e inventan otra cosa. Esos son unos amigos. Las cortes, sin las cortes, le puedo decir que no tendríamos chance, ni con TPS, ni con DACA, ni con todas las políticas antiemigrantes que están resultando. Los otros, y tenemos que reconocerlo, es el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes. A ellos ya han establecido, han pasado leyes que desgraciadamente el Senado, que está en las manos republicanas y que le dice amén a todo lo que dice Trump, allí van a ser frenadas todas las iniciativas. Pero estas iniciativas están pintando el camino donde para las elecciones va a haber una solución. Va a haber una solución primero con aceptar la residencia permanente de los 11 millones que tienen años de estar ahí, de empezar a encontrar caminos hacia la residencia permanente. Mire, Ernesto, cuando yo me fui a Estados Unidos habían tantas visas de residencia permanente que con solo llegar al consulado me la pusieron en mi pasaporte, porque él estaba basado en que si hay trabajo, si tú tienes trabajo, tú tienes posibilidad de estar legalmente en Estados Unidos. Eso voló. Eso fue cambiado a estas visas HB1, HB2, en el cual es un periodo de trabajar temporalmente y no te quedes. Hay un estudio ya clásico en ese sentido que se llama ¿Quiénes somos?, ¿verdad? Y en ese estudio se dice, bueno, nosotros somos angloamericanos, ¿verdad? Blanco, ¿verdad? Todo lo demás es impuro, ¿verdad? Y hay que mantener a ese angloamericano protegido de todas las impurezas raciales que se vienen dando. Y el gran enemigo en este sentido ya no son los terroristas ni nada, sino que son los migrantes, ¿verdad? Y sobre esa base se plantean todas estas medidas antimigrantes. Y sobre esta base, y sobre la base del miedo y del temor, es que se monta toda esta estructura ideológica racista, ¿no? Y ahora ya no está escondida, está en pleno ver. Exactamente. En cada tweet se siente, se ve la posición racista, extremista de este gobierno. Hay ya insultos en la calle, por ejemplo, ¿no? Reclamos, peleas, etcétera, porque alguien está hablando español, por ejemplo, ¿no? Entonces eso, lo que hace el presidente Trump en realidad es
exacerbar Exacerbar. esta situación intolerable. Y aprovecharla para su propio... Las redadas, Sí. las redadas no es más que un show político, porque los resultados no van a ser resultados de deportaciones masivas. No, a una semana de estar implementando, los resultados son pírricos, ¿no? Todos los estudios demuestran que no hay una relación directa entre violencia y migración. O sea, yo he estado en territorios, Berlín, en Usulután, donde tienen tiempo de no tener un homicidio, y es uno de los municipios de mayor expulsión de migración. Es que hay otros Vea factores, usted también, hay la pobreza, espera, la falta de oportunidad. Vea también Nueva Trinidad. Nueva Trinidad en Chalatenango es el municipio que proporcionalmente recibe más retornados, más deportados. Y Nueva Trinidad tiene ya 10 años de no tener un homicidio. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en nuestra transmisión, desde luego ahora en la segunda parte, para hacer un giro, pero para lograr tener un componente también importante agregado a este análisis y al tema de las condiciones de país, para fomentar el tema de la productividad, el crecimiento económico, y que esto pues derive en mejores oportunidades para los salvadoreños, a efecto de que a lo mejor puedan no migrar, ¿verdad? Evitando todo ese peligro que se corre en el trayecto hacia los Estados Unidos. Así que vamos a tratar la manera de incorporar este análisis. Me acompañan acá el presidente de la Corporación de Exportadores del Salvador, Coexport, Marvin Melgar, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Marvin. Gracias, Ernesto. Muy buenos días. Gracias también a la directora Silvia Cuellar. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. El tema está, podríamos decir, en un 99% superado. Ya la contingencia se finalizó, y eso quiere decir que todo el sistema que está a través de Educa, por medio de lo cual se están registrando las operaciones, etcétera, etcétera, debe de ir caminando normalmente. Por supuesto, siempre hay algunos temas que han quedado ahí, pero son problemas más particulares. Coexport gestionó e hizo un esfuerzo en todo este problema, ¿verdad? De estar día a día, 7/24, solucionando todo esto, o generando que se solucionara. E incluso te quiero contar que el día jueves de la semana pasada tuvimos en Coexport a representantes de SIECA, de Aduana, de la SAT, del Ministerio de Economía, de CIEX, o sea, todos los actores, para revisar en una matriz cuáles son aquellos aspectos que todavía quedan pendientes. Y realmente ya eran pocos. Mira, tuvimos el foro el día martes, fue el foro exportador que denominamos Potenciando Exportaciones para el Crecimiento Económico de El Salvador. La idea era juntar a los actores claves del gobierno, a los nuevos, ¿verdad?, con los exportadores, a fin de identificar estrategias que posibiliten y potencien realmente el crecimiento del país, a definir una meta en común y a poder trazar una hoja de ruta que nos lleve realmente a otros niveles de competitividad y otros niveles de volúmenes exportables, poder también atraer inversión, generar los empleos que el país necesita, en fin, todo el aspecto dinamizador de la economía. Tuvimos en el foro, de parte del gobierno, la presencia del secretario de Comercio e Inversiones, el señor Miguel Catán, y una cantidad de funcionarios como el presidente del Banco Central de Reserva, el presidente Bandesal, el ministro de Hacienda, la ministra de Economía, la ministra de Turismo, el presidente de CONAMIPE, el presidente de Proesa, estuvo Edwin Guerra en lugar del presidente de Proesa, que estaba fuera del país, y buena cantidad de exportadores que nos dimos cita para poder escuchar y poder estar y interactuar. Y eso fue lo bonito, que se sintió el ambiente muy positivo. Se sintió el ambiente de unidad, que es lo que este país necesita. Exactamente. Yo perdona que un poco me adelante a poderlo el llamado que nosotros, pero es lo que hemos hablado siempre, ¿no? El llamado que nosotros hicimos como Coexport y como sector productivo es que nos unamos, ¿verdad? Que una vez definamos una meta, trabajemos juntos, y que ha llegado el momento de articular un trabajo por el país, y que es el momento que tenemos que remar todos en la misma dirección. Y ese mismo mensaje es el que dio el señor secretario de Comercio,
¿verdad? Enfatizando que ellos son el árbitro, que quieren ser el árbitro, que la pelota quede en la cancha nuestra. Nos ha urgido a que le presentemos propuestas en las diferentes áreas. Ya se está trabajando, Silvia puede ampliar un poco sobre eso, ya se está trabajando con CIFACIL y con otras instancias a fin de presentarles propuestas. Ok, interesante. ¿Qué propuestas son? Las hablamos cuando regresemos. Voy a la pausa para podernos ampliar un poco y conocer algunos aspectos puntuales también que merecen ser atendidos en un análisis como el que tenemos. Es decir, cómo vamos a desarrollar nuestra base exportadora, Sí. generando más inversión, generando mejores condiciones para el empresario. Claro, ¿Sí? excelente. De esa manera. Y cómo esto se vuelve en un rédito importante para el salvadoreño. Hablábamos de otros aspectos, como por ejemplo, alguien decía por ahí, bueno, hay que revisar el tema del salario mínimo, decía el ministro de Trabajo. Creo que, y no es tanto como un discurso de carácter político, sino porque la ley lo establece. Cada 2 años creo que tiene que revisarse, ¿verdad? Así es. Sí. Eso es una cuestión de ley. Hablemos de esto cuando volvamos. Son las 7:32. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. Dentro de un tema adicional de la ecuación que estaba explicando Silvia, de lo que el país necesita para el crecimiento económico, Silvia tocó bien el primero, como el tema del financiamiento. Y sobre ese tema de financiamiento en particular, en el Congreso, en el foro que tuvimos, se tocó la idea con el Banco de Desarrollo, que uno de los factores claves para que los países crezcan es contar con financiamientos concesionales, dijéramos, o sea, en este caso de banca de desarrollo, pero con tasas de banca de desarrollo. El presidente de Bandesal ante eso dijo estar de acuerdo, que es así, pero que tiene algunas limitantes legales de formación y que va a trabajar reformas y las va a llevar a la Asamblea Legislativa para que realmente a la banca de desarrollo se le pueda dar la facilidad o la oportunidad de proveerle a las empresas créditos de banca de desarrollo. Y eso así va a ser para líneas de bienes de capital, para que se puedan poner fábricas, se puedan poner talleres, se pueda poner de todo lo que se pueda poner dentro de la creatividad del empresariado salvadoreño y poder optar a esas líneas de financiamiento de exportaciones. Esa línea de financiamiento es totalmente transversal en la parte de las exportaciones porque además acompaña la conquista de los mercados. Cuando se va a exportar a un país también se le llevan las líneas de crédito para la exportación de productos. Entonces todo eso es parte de la ecuación con la que hemos estado trabajando en el foro y ojalá que esas ideas les podamos dar seguimiento y podamos armar como una hoja de ruta para después aterrizar ya en una meta concreta en la que todos estemos y como de acuerdo. como bien dice el curso, ¿verdad? Lo importante es convertir cualquier amenaza en una oportunidad. No, y fíjate que también debo de sumar algo que me impactó y realmente positivamente. De la economía ahí están de que vamos un poquito abajo en relación al año anterior, pero la tendencia es que hay una reversión, ¿verdad? De marzo a abril, de abril a mayo y de mayo a junio ha ido revirtiéndose. Y nuevamente, ¿verdad? Felicidades a estas personas. Sí, gracias. Empresas, y tal vez tal vez solo enfatizar que esto de los premios pues es un reconocimiento que parte de Coexport se hace a la actividad exportadora, a los esfuerzos. Es el único premio institucionalizado ya por muchos años, 46 años que venimos entregando los premios y que constituyen, como le digo yo, un reconocimiento, como decimos en COEP, un reconocimiento a los esfuerzos, a la permanencia de la actividad, y es un estímulo para que sigamos como país, haciendo país, ¿verdad?, desde las exportaciones. Gracias, les agradezco. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.